Bienvenidos a un nuevo episodio de Kernel, el podcast de Mixio, donde nos adentramos en algún tema mucho más interesante, algo que no podamos contar en el podcast diario o algo que necesite expertos o expertas para que me lo cuenten a fondo. Y llevamos mucho tiempo hablando. Oye, a ver si por fin las máquinas son capaces de sustituirme a mí y hacen el podcast. Y a ver si me imitan la voz y lo generan. Y entonces pues yo ya me dedico a recibir los cheques, ¿vale? Y se dedican a enviar emails a los patrocinadores. Y luego otras máquinas simulan que vosotros los oyentes estáis escuchando los episodios. Y todos felices viviendo un poco en esta utopía distópica en el que estamos medio en paro, medio jubilados. Más allá de las chorradas de los podcasts y de la prensa y de los youtubers y de los artistas y de no sé qué, hemos leído muchísimos artículos sobre la segunda evolución de la información médica en Internet. La primera, obviamente, fue todo ese tema de los buscadores, las grandes páginas con resultados médicos, etcétera, en los que cada uno podía poner más o menos explicando con sus propias palabras lo que le pasaba y después de abrir múltiples pestañas, pues montarse una movida en su cabeza y una conclusión y luego ir al médico de cabecera o al médico de familia y decirles, doctor, doctora, tengo cáncer. Y luego resulta que no era cáncer, era alergia. Después de todas estas chorradas de introducción, por fin os puedo presentar al médico que tengo conmigo hoy en el episodio, Roberto Méndez, médico de familia. ¿Qué tal estás, majo? Hola, muy buenas. Pues aquí, intentando no reírme. Te podías reír, le hubiera dado más gracia a todo esto, a todo el episodio. Es que eso nos pasa claro. A uno hoy en día, lo de es que he mirado por Google y ahí ya se te cruzan los cables empezando la consulta. Se te ponen los ojos a dar vueltas hacia el cerebro. Sí. Roberto tiene uno de los mejores podcasts en el universo podcasteril en castellano que se llama La Consulta del Dr. Méndez. Es fantástico, hablas de un montón de cosas. Pues el podcast realmente junta un poco todo lo que me gusta. La medicina, por supuesto, pero lo junto sobre todo con la nutrición y el deporte, porque sí que es verdad que hoy en día ya se ve más, ya hay más compañeros que lo tienen en cuenta, pero cuando yo estudié la carrera, que no hace tantos años, hace muy poquito, nos enseñaban un poquito de nutrición y el deporte ni lo nombraban. Siempre decían en plan, sí, hay que hacer más actividad física y tal, y se quedaba ahí. Entonces, como son cosas que me gustan, también hice un máster sobre el tema aposta, pues intento juntarlas, intento hilar un poco todo. Normalmente es más nutrición porque es la parte que más me gusta, pero nutrición, deporte y medicina. Algunos sí que solo de medicina suele tener menos éxito, según las estadísticas, y cuanta más nutrición, más se suele escuchar. Sí, la verdad es que si te pasas un poco por los directorios de podcast y las cosas que vas viendo, siempre son muy populares los de nutrición, los de atletismo y tal. Yo imagino que porque el tipo de personas que realizan esas actividades, pues dicen, oye, mira, mientras estoy haciendo cosas, pues me escucho el episodio, ¿no? Pero también en YouTube, en general, son muy populares este tipo de temáticas. Y una cosa, yo no sé si aceptas consultas por parte de los oyentes y te escriben y te dicen, oye, mira, diagnostícame. Pues he tenido algún caso y, a ver, si es una cosa facilita, rápida, pues les contesto y si tengo tiempo, claro. Pero si es algo así más delicado, les digo, mira, consúltalo con tu médico porque yo creo que esta no es la forma tampoco de hacerlo. Yo sí que me he planteado en alguna ocasión el tema de consulta online y tal, pero de momento es algo que sigue ahí como proyecto en mente, pero de momento no la tengo. Eso es. Bueno, y los médicos, al igual que los informáticos, al igual que los abogados, etcétera, tenéis este problema de que todos vuestros familiares y amigos cercanos están siempre preguntándoos cosas a deshora, preguntándoos cosas que quizás no deberían de preguntar. Ya no es en plan, arréglame la impresora, o qué pasaría si, por ejemplo, le doy un golpe a mi vecino de la plaza de garaje, y a ti te preguntarán, oye, tengo un grano aquí, ¿qué pasa? Sí, eso pasa bastante a menudo. Ahora menos porque creo que como que alguno que otro le he pagado los pies, no muy borde, alguno puede que sí, pero intentando ser lo más majo posible, porque llega un punto que ya te satura. Pero también te digo que comparando con otros compañeros, creo que tampoco me preguntan tanto ni tanto. Alguna vez puntual, alguna otra vez por desesperación, porque ya sabes que hay mucha lista de espera en la sanidad pública, pero normalmente tampoco diría que son muy pesados, la verdad. Yo la verdad es que alguna vez hemos recurrido a una amiga de mi mujer que es cardióloga y es en plan, oye, mira... Además que
te da hasta vergüenza, porque es en plan, el último WhatsApp que le enviaste hace 6 meses era de lo mismo. Suele pasar. Morro Sí. por completo. Pero bueno, es un poco el mundo en el que vivimos y, francamente, lo hacemos muchísimo a través de Internet. Entonces, ¿cuál es lo que hemos visto crecer los últimos, especialmente 6 meses, pero es algo que lleva cociéndose bastante tiempo, estos grandes sistemas de lenguaje que se supone que han leído y han analizado el contenido de no sé cuantísimos libros y terabytes y exabytes de información y son capaces de dar algún tipo de respuesta que en apariencia es coherente, ¿no? Entonces, pues muchas personas, como esto es gratuito, ya lo empezaron a hacer un poco con los asistentes virtuales estos de la anterior generación, por decirlo así, con los Siris, con los Alexas, etcétera. Pero bueno, pues si no son capaces de ponerte la alarma bien, pues imagínate diagnosticarte, es decir, las expectativas del paciente hipotético pues estaban mucho más bajas. Comentaremos el tema de Google y esto de cómo os ha afectado a los profesionales de la medicina durante la última década y media, pero francamente el hecho de que ChatGPT sea gratuito, funcione tan bien y sobre todo funcione en forma precisamente de chat, es decir, de un tira y afloja, una respuesta, una pregunta, etcétera, etcétera, da una profundidad al este tipo de diagnósticos, etcétera, que algunas personas pues se pueden tomar más en serio o menos en serio. Entonces, tengo aquí algunas que he ido haciendo los últimos días, ¿vale? Y te voy a comentar lo que le he preguntado, te voy a comentar la respuesta que me ha dado y tú me vas a decir lo equivocado que está o lo que acierta. Seguramente acierta también, ¿eh? También hay que decir que ha mejorado mucho la herramienta y el tema este de que sea chat también lo veo bastante guay. De hecho, este fin de semana mismo he estado en un congreso donde estábamos todos, éramos médicos de familia y comentábamos el tema de la comunicación con los especialistas hospitalarios. Y de momento no existe, pero en alguna comunidad sí que están implementando el tema de nosotros hacemos interconsultas, ¿no? En plan, tenemos un paciente que ya no podemos controlar a nivel de atención primaria y tenemos que mandarlo pues al especialista X. Entonces, hacemos la interconsulta y ya está, y no hay respuesta. En alguna comunidad te están implementando ya el tema de que sea tipo chat, en plan de yo te pregunto por este paciente y si tú me puedes responder yo puedo ir haciendo y si no, pues no. Entonces el tema chat yo creo que es una cosa que se debería implementar a nivel por lo menos interno de nuestro. Sí, la verdad es que todos los avances informáticos son increíbles, no solo para las recetas médicas, no solo para tener un historial y no depender de que el paciente encuentre el volante antes de ir con a la consulta, ¿no? Porque es en plan, bueno, es que si no trae usted el volante, ¿cómo voy a saber yo? Oiga, pues dele ahí a las teclas de su ordenador, ¿no? Sí, porque ahí debería de estar todo. Sí, dicen es lo típico de, bueno, tendrás la historia ahí, ¿no? Ya, pero si te estoy preguntando a lo mejor es porque o bien quiero ir más rápido o bien quiero saber cómo me lo cuentas tú, porque luego, claro cada persona lo escribe de una manera y yo me he dado mucha cuenta, bueno, yo tengo la manía de escribir bastante, pero tengo compañeros que no, o bien porque no les gusta escribir, o bien porque a lo mejor son más mayores y no se manejan tanto, o lo que sea, y lo hacen así o resumido, o simplemente ese día no tenían tiempo y no han escrito. Entonces eso es un problema, porque puede ser la historia y el episodio era bastante largo y el compañero escribió 2 palabras. Esto me ha pasado un montón de veces y me da mucha rabia cuando me dicen, pero es que eso debe estar ahí. Ya, pero a lo mejor si pierdo el tiempo en preguntarte la historia es porque quiero que me la vuelvas a contar por algún motivo, pero no, esto la gente no te lo hacen mucho, pero cuando lo hacen a mí me da una rabia que yo no sé. Bueno, vamos a comenzar con una facilita. Venga. Le he preguntado una cosa muy sencilla. Le digo, tengo un montón de problemas al dormir, me despierto con pesadillas y no puedo respirar. ¿Qué puedo padecer? Y aquí una cosa que se repite en todas las respuestas que me ha dado y que me parece estupendo es cierta empatía. Por ejemplo, aquí me responde, siento mucho por lo que estás ocurriendo. Debe de ser muy estresante. Ya se preocupa por ti más que mi médica de cabecera. O sea, al menos... A ver, también hay médicos y médicos. Y continúa el primer párrafo, es decir, el primer párrafo de cada una de las respuestas médicas siempre es, por favor, ten en cuenta que soy una inteligencia artificial y no un doctor y que no puedo, y que mis consejos no deben de usarse como no sé qué, como no sé cuánto. Es decir, lo básico mínimo que le pediríamos, yo creo que ya lo hace. Sí, y me da 5 opciones. Primera, trastorno de estrés postraumático. Este es un trastorno mental que puede ocurrir en personas que han experimentado o presenciado un evento traumático. Punto 2, trastorno de ansiedad. Punto 3, apnea del sueño.
Punto 4. Trastorno del sueño REM. Y 5. Síndrome de pesadilla. Vaya. Eso es un nombre de un grupo de metal. Ah, ya ves. Y luego, obviamente, pues acaba siempre sus hipotéticos diagnósticos volviendo a insistir que consultemos con un profesional. ¿Qué te han parecido estas 5 posibilidades? Bien, yo no me había planteado tantas, pero bien. De hecho, claro, como nosotros tenemos la disponibilidad de... Bueno, le vas haciendo preguntas al paciente, seguramente. Claro. Lo primero es el buen historial clínico, la anamnesis que llamamos. Y tienes posibilidad de hacer pruebas, entonces depende. El tema de que haya pesadillas como tal, el trastorno postraumático, bien, sería una buena opción, aunque suele ser un diagnóstico no tanto, no diría descarte, sino que tienes que profundizar un poco más y descartar antes otras cosas, eso sí, pero no sería descarte como tal. Y lo más típico hoy en día, por mi experiencia, sería el trastorno de ansiedad. Lo del trastorno de estrés postraumático y el trastorno de pesadilla es más específico y suelen diagnosticarlo más los psiquiatras que en atención primaria, después de que en primaria hayamos descartado muchas otras cosas. Por eso digo que es algo un poco más avanzado. Y el tema de la apnea del sueño no suele cursar tanto con pesadillas, sino que el paciente te viene diciendo que, primero, que ronca, que su mujer o su marido le ha dicho que ronca mucho y que a veces se queda sin respiración. No te dice que tengan pesadillas como tal. Y que se adormecen durante el día. Suelen tener somnolencia diurna. No siempre, porque tengo varios pacientes así, no siempre se duermen y lo primero que te enseñan a preguntarles es si se duermen y yo he visto poquitos. La verdad es que no es una cosa que en el libro te pone suelen tener somnolencia diurna y yo te diría que más de la mitad no la tienen. Pero sí que roncan y sí que por la noche hacen lo que se llama apnea, que es que se quedan sin respiración. Entonces lo que nos está diciendo aquí, bueno, la pregunta que le has hecho, es que no duermes bien y tienes pesadillas. Eso no es típico, ya te digo, no se puede descartar porque en medicina 100% yo he aprendido que no hay nada, pero yo me tiraría más por el tema de ansiedad y postraumático antes que todos los demás. Sí que es verdad que el chat supongo que te generaliza más para no equivocarse, está bien, pero eso se piensa cuando ya se has descartado otras cosas. Hacemos el diagnóstico diferencial de una forma un poco diferente. Eso es, yo creo que vosotros los médicos siempre vais por un tema de probabilidades, es decir... A mí me han enseñado que lo más común suele, no siempre, suele ser lo correcto. Entonces lo primero que te enseñan en la carrera es a descartar ese común y luego ya profundizar. Sí que es verdad que he visto a veces casos donde se tira muy hacia eso común. Es eso, sí o sí o sí. Y yo he aprendido que no. Que primero yo lo primero que hago siempre es descartarlo. Y cuando ya lo descarto ya puedo decir, pues esto parece que no. Y nunca digo no. Siempre digo parece, porque me he encontrado más de un caso... A ver, hay casos raros en la vida. Entonces no puedes decirle, seguro que no. Seguro medicina, ya te digo yo que no hay nada. Claro, eso es. También es cierto que muchas personas van a tirar hacia este tipo de herramientas de la misma forma que lo estaban haciendo con los buscadores tradicionales, etcétera, en lo que se encuentran diferentes artículos, después de que parece que los médicos te reciben siempre con la misma palabra. Si fumas, dice, es que tienes que dejar el tabaco, es que será por el tabaco. A ver, obviamente tienes que dejar el tabaco, pero no todo lo que me ocurre puede ser por el tabaco, señora. Sí, es que además en la carrera ahora creo que eso está cambiando, pero también nos enseñan mucho de que esto causa esto causa lo otro. Ajá. Y yo he aprendido, sobre todo con el tema del podcast que comentábamos, que el cuerpo humano, aparte de que es muchas cosas, no es solo un sistema, uno u otro. Claro, yo soy médico de familia y lo integro todo mucho. Es el tema de que la alimentación, el ambiente, la exposición a tóxicos ambientales, la exposición al sol, la exposición a no sé qué, eso lo trato mucho en mi podcast porque es una cosa que me gusta y en la carrera eso no te lo enseñan así, no te enseñan que hay muchas otras cosas que causan enfermedades como es el tema de exponerte a cierto ambiente. Y no solo a cierto ambiente, sino el nivel económico que tengas, el barrio donde ibas. Eso ya te digo yo que en la carrera no te lo explican. Y eso hace muchísimo. Claro. Sí es cierto, por ejemplo, en mi caso, cada vez que entras en la consulta con algún tipo de afección, lo primero que te dicen, hombre, es que tienes que perder peso. Y yo, ya señora, lo sé, efectivamente, tengo que perder peso. Pero, ¿qué vamos a hacer con este agujero que tengo en la cabeza? Sí, hay que ser un poco más... bueno, lo llaman holístico. A mí no me gusta llamarlo así porque da a pensar en el tema homeopático y tal, pero no, holístico significa el conjunto de... Entonces hay que pensar más a lo grande, ¿no? Eso es. Siguiente pregunta, que por cierto, esta es una de las últimas que he hecho, inspirada por una de nuestras conversaciones antes de grabar el podcast. Le he dicho... Tengo 20 años. Aquí ya le he intentado dar un poco más de contexto, ¿vale? Tengo 20 años. Hace un rato estuve haciendo ejercicio, levantando peso y ahora me duele mucho la cabeza. ¿Qué puede haberlo ocasionado? Esta consulta está basada en una que tuviste tú en urgencias recientemente, ¿no? Sí. Me responde, si bien no puedo proporcionarte un diagnóstico médico, bla, 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 me da también algunas posibles causas. De nuevo 5. No sé muy bien por qué, pero bueno. La primera, esfuerzo.
El dolor de cabeza por esfuerzo ocurre durante o después de un esfuerzo físico extenuante, como levantar pesas. Muy bien. Se extiende un poco, pero no para el podcast. 2. Deshidratación. 3. Mala técnica. 4. Hipoglucemia. Y 5. Dolor de cabeza por cefalea en racimos. ¡Ostras! Se pone en lo peor. Vale, este último me ha matado. Bueno, hay 2 de ahí que yo diría que... Bueno, 3 están relacionados. Cefalea por esfuerzo, obviamente, si haces un sobreesfuerzo al que no estás acostumbrado, o por el motivo que sea, ese día te ha pillado bajo de ánimos, te puede provocar dolor de cabeza, e igual que te puede provocar mareo. El típico ejercicio que o has subido peso, o lo has hecho mal, o ese día, por lo que sea, pues tu cuerpo no está tan motivado, pues te puede provocar dolor porque tú has hecho una hipertensión, no una hipertensión craneal, no se me malentienda, sino que el esfuerzo provoca que haya tensión a nivel arterial. Entonces eso puede provocar dolor de cabeza también, ¿vale? Entonces, luego el tema de la deshidratación también estaría relacionado con esto, y el tema de la hipoglucemia no directamente, pero también. O sea, son 3 cosas que dentro de lo que es el ejercicio físico están relacionados. Entonces, tanto la hipoglucemia como deshidratación pueden provocar la cefalea por esfuerzo, ¿vale? Esas 3 cosas yo las relacionaría. La cefalea en racimos, en relación al esfuerzo, yo la veo un poco un diagnóstico demasiado específico para la consulta que has hecho. Yo, sí. Como digo, volviendo al caso anterior, sería una cosa que habría que descartar primero otras posibles causas más comunes. La cefalea en racimos tiene muchísimos más síntomas que un dolor post-esfuerzo en el gimnasio, ¿vale? Sí. Entonces, eso podría darnos para bastante charla, pero vamos, que es que un motivo de cefalea muy específico. El motivo de cefalea más común es la cefalea tensional, que se suele relacionar con ansiedad o con el estrés. Y luego con los esfuerzos también es bastante común. Y si acabas de hacer un esfuerzo en el gimnasio, en este caso el paciente que yo vi, luego que me comentó es que no había subido peso, no había hecho una técnica diferente, lo había hecho todo como siempre. Y me dice, sí que es verdad que yo he dormido menos, ¿eso tiene que ver? Y yo, hombre, pues sí, porque tu cuerpo no está igual de preparado para el esfuerzo que lo estaba ayer o otro día que estabas más motivado. Sí. Entonces, claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya te digo, la cefalea en racimos me ha matado. Me ha dejado planchado, de verdad. Muy exagerado, es en plan, sí. el peor de los posibles diagnósticos. Claro, tú cuando te fomentan un dolor de cabeza tienes en cuenta muchos tipos de cefalea. Está la migraña es también muy típica, más típica de lo que creemos. La cefalea en racimos también es bastante típica, pero la cefalea tensional es la primera a descartar. Entonces, no sé. Sí, eso es. Yo creo que si en vez de elementos relativamente genéricos, como lo estoy planteando, le diera un diagnóstico de varios párrafos, como las notas que podéis tomar vosotros después de un paciente, ¿sabes a lo que me refiero? Claro. Es posible que tirase de una forma un poco más centrada. Lo que a mí me preocupa, y lo que creo que os preocupa a la comunidad médica, es que no tenemos ese tipo de formación, no nos sabemos las palabras y muchas veces no sabemos expresarnos, más allá del es que me duele aquí. Claro, es que claro, a nosotros, bueno, a mí en especial, que yo ya sabes que soy muy tecnológico y tal, me gusta mucho el tema de las inteligencias artificiales para el ambiente médico, porque me pueden facilitar mucho la vida en el tema de diagnóstico, pensar en qué pruebas pedir. Al final tenemos que sabernos muchísimos protocolos y que algo nos ayude a hilar más fino nos viene muy bien, porque hay días que estás más motivado y hay días que menos, como decía con el tema del ejercicio, y a lo mejor nos has inspirado porque no te acuerdas del diagnóstico X y te tendrías que acordar porque has estudiado tal, ya, pero al final pues somos personas y no tenemos una memoria eidética de Sheldon Cooper, ¿no? Entonces en ese sentido nos viene bien y nosotros usamos términos muy específicos y el chat nos puede ayudar mucho en ese sentido, porque hay libros enormes de medicina que el chat lo que puede hacer es hilar muy fino, muy rápidamente y no tener que estar nosotros todo el día buscando esa información. ¿Qué pasa si le preguntas muy genérico y muy abstracto porque no tienes ni idea de medicina? Igual que yo no tengo idea de coches, por ejemplo. O sea, ya hay muchísimas cosas de las que no tengo idea y a mí los coches me gusta el diseño, pero a nivel interno no tengo ni puñetera idea. Entonces, claro, yo no puedo poner palabras técnicas porque no me las sé. Entonces, si yo pregunto muy abstracto, pues el chat me contestará tan abstracto como le pregunto yo y muy a lo grande, como el tema de la cefalea en racimos, ¿vale? Entonces, si yo no entiendo esos conceptos, ¿dónde me pondré? En lo peor, ¿sabes? Si eres paciente, te pones en lo peor y lo veo súper normal porque yo también lo haría. Claro, nosotros la formación de medicina son los 6 años de carrera más los 4 o 5 de especialidad. Al final, esos 9-10 años son por algún motivo. Entonces, claro, cuando se lo explicas a la gente, eso la gente no lo suele entender, pero sí, o sea, nosotros nos entrenan para pensar, ¿no? Y para saber discernir lo que es bueno y lo que no, y por qué hay que estudiar más a fondo y por qué no. Yo creo que estos tipos de software, mi perspectiva, por ejemplo,
es que van a ser muy útiles como asistentes. De hecho, creo que Microsoft siempre lo está centrando como copilotos. Es decir, tú eres el responsable, tú eres el que estás aquí, pero oye, si le tienes que preguntar una cosa a este señor de al lado, en forma de chat o en forma de software o en forma de lo que quieras, te va a dar una respuesta, pero tienes que saberlo tú ya antes. Claro. Es decir, te puede más o menos guiar. Por ejemplo, si yo le pregunto a ChatGPT, que por cierto, en este caso, creo que no lo he comentado, estamos usando GPT-4, que he pagado $20 para grabar este episodio, porque se supone que actualmente es el mejor modelo, etcétera. Cuando salga GPT-5, volverás al podcast a ver cómo nos diagnostica. Perfecto. Pero era por dar un poco de contexto tecnológico, que al final estamos en el podcast en el que estamos. El caso, yo a veces le pregunto cosas de programación, o le digo, oye, para hacer este tipo de función, no sé qué, necesito conseguir tal, y me escupe un montón de líneas de programación. Si yo eso lo copio y lo pego en el proyecto que estoy haciendo, a lo mejor funciona, a lo mejor me da un fallo raro, pero tengo que tener yo un historial como programador sabiendo cómo poder adaptar esa respuesta que me ha dado. Un contexto. Claro, si no tuviera nada de información ni conocimiento sobre la programación, pues francamente no sabría cómo ponerlo. Lo mismo creo que les va a pasar de una forma muy similar a los médicos a toda la gente de la profesión legal. Hay tantísima literatura, tantísimos casos, tantísimas cosas que es imposible sabérselos todos, y este tipo de asistencias que normalmente en los grandes bufetes pues lo hacen un montón de abogados, pues eso, recién licenciados, etcétera, así, es posible que lo traten ahora de una forma un poco más rápida con esto. Pero siempre teniendo que ver en cuenta, oye, es que a lo mejor se lo está inventando. Claro, es que además justamente lo que decías abogados, bueno, yo sí que he visto varias series estas de abogados y no tengo idea de derecho y no sé si es así, al final son series. Pero por ejemplo una muy conocida, la de Suits, ahí pues se veía mucho el tema de que, claro, tienes más subalternos, por llamarlo así, que te pueden buscar pues casos súper raros de que tal juez dijo no sé qué hace 30 años, pero claro, tienes un archivo de casos que hay que buscar. Pues en este caso, los asistentes como ChatGPT te pueden ayudar mucho. Es igual que con los libros de medicina que comentaba. Nosotros tenemos un libro muy conocido que es el Harrison, que es un troncho. Quiero decir, con eso tú coges el libro y le pegas a alguien en la cabeza y a lo mejor lo matas de lo gordo que es. Y las páginas son de papel de fumar. O sea, son páginas hiper finas y el libro muy gordo. Entonces, para tener todo eso en la cabeza, eso yo creo que es imposible. Habrá alguien que tenga más mente que yo y sí que lo tendrá. Pero claro, es poder buscar rápido en eso, no solo te lo puede hacer Google, porque al final Google es un buscador, pero no está tan perfeccionado. Pero una inteligencia artificial seguramente sí que te puede ayudar mucho en ese sentido, pero siempre con el contexto que tú le das, que en este caso es el contexto médico o el contexto legal o el contexto de programación que comentabas. Eso es. Entonces yo creo que sí os va a ayudar mucho a la comunidad médica para ese tipo de casos, pero bueno, vamos a ir evaluando algunas otras respuestas porque obviamente pues esto no podemos evitar que los ciudadanos lo estemos usando, sobre todo para algún tipo de duda rápida o como decías tú, oye, es que no consigo cita, oye, es que no sé qué, o al menos me lo quito de la cabeza. Otra pregunta facilita, por ejemplo. Buenos días, tengo 8 años, aquí estoy simulando que soy un niño, me duele la tripa por las mañanas y no tengo ganas de desayunar. Que esto yo creo que tendréis muchas visitas de padres y madres preocupadas constantemente por los niños que siempre... Oye, es que siempre le duele la tripa a mi hijo, ya no sé qué le pasa. Le digo, ¿qué puede causarlo? Lamento escuchar, bueno, siempre con mucha empatía la respuesta. 4, en esta ocasión solo me da 4 respuestas, o 4 posibilidades. Gastritis o reflujo ácido, ansiedad o estrés, comer muy tarde por la noche y luego una respuesta completamente genérica que me pone enfermedad. Muy bien, vale, pues ya tenemos solo 3. Dice, podría haber una infección o enfermedad que esté causando su malestar. Y luego me vuelve a insistir que consulte con un médico, etcétera. ¿Qué te parece de un niño así de esas edades que siempre esté con él, me duele la tripa por las mañanas? Pues a ver, lo de la ansiedad sí es una cosa a tener en cuenta, eso sí, porque sí que estamos viendo cada vez más niños así. A ver, también tengo que puntualizar que yo soy médico de familia, yo veo niños en las guardias, pero no soy pediatra, ¿vale? Pero dentro de lo que vemos en las guardias y demás, el tema ansiedad sí que es verdad que estamos viéndolo como más que antes, no te sabría dar una estadística, pero sí que lo estamos viendo. Pero sería lo último, a ver, porque al final un niño es un niño y no es el primer diagnóstico que tienes en mente. Primero descartas otras causas orgánicas, es decir, que le pase algo a nivel interno. Luego el tema del reflujo podría ser, habría que ver desde cuándo le pasa, cómo le pasa, con qué alimentos, con qué no. Y el tema de gastritis también es un poco genérico porque quiero decir que te siente mal un alimento también se puede llamar gastritis. Al final una gastritis es una inflamación estomacal.
Entonces, aquí te habría que tener en cuenta un montón de cosas. El tiempo, con qué alimentos le pasa, si le pasa todo el día, si le pasa solo a veces, si tiene relación con algo. Entonces, aquí veo la respuesta también un poco genérica, sin más datos de los que puedes tirar. Normalmente aquí lo más típico sería o bien que le sienta mal algo, o que haga el desayuno que no le acaba de gustar y no le ha dicho a sus padres, que eso sería también algo bastante común, pero me harían falta más datos, la verdad. Claro, otra de las cosas que veo es que esto obviamente pues, es una herramienta genérica y está pensada para actuar y responder de forma genérica. Si en algún caso, que creo que Microsoft comentaba en unas noticias recientemente que estaban trabajando para, digamos, personalizarlo, analizando historiales clínicos, que sean privados, una vez que estén anonimizados, un montón de cosas. Aquí lo que he hecho en falta, y yo creo que podría haber un futuro en el que, por ejemplo, aquí en España, las comunidades autónomas nos lo pusieran, como para descartar algunas cosas muy fáciles, ¿no? Muy obvias. Pero claro, ahí tienes un montón de responsabilidades y no sé yo. Pero algún seguro privado seguramente sí te lo ofrezca. Esto no me extrañaría nada, ¿no? Un seguro privado que te ofreciera este tipo de software en el futuro. Seguramente sí, lo que pasa es que por lo que yo estoy viendo, por el tema que comentamos, no sé si lo hemos comentado ya grabando o antes de grabar, el tema este de la consulta privada que me tenía en mente y tal en el futuro, supongo que muchos tendremos en mente eso. Una de las cosas que me he dado cuenta es que eso se puede hacer como seguimiento, pero como primera visita, simplemente el tema de que alguien te vea, aunque sea por webcam y demás, a la gente eso le tira para atrás. A la gente le gusta el trato humano de tú a tú en la consulta. Una vez los conoces, sí que, por ejemplo, el tema de consultas telefónicas que hemos tenido durante la pandemia y tal, ahí sí que les parece bien, porque ya te conocen, ya te han visto, ya saben quién eres y les parece muy cómodo para ciertas cosas, en plan resultados o quiero preguntarte una duda o que yo no sé qué, pero para el primer día no. Aunque no tengas que explorarles nada, porque hay muchas consultas que por suerte por tiempo, digo, porque por otras cosas no, pero por tiempo pues a lo mejor no hay que explorarlo y simplemente hay que explicarle al paciente lo que le pasa. Pero aparte luego está la exploración, que el chat pues evidentemente no puede tocar a un paciente, ¿no? Entonces en ese sentido no nos pueden sustituir, por suerte para mí. Ya se andará. ¿Quién te dice a ti que nos hagan unos nanobots de tu monitor en el De momento esta mañana antes de grabar he visto unos cachos Tesla que dan miedito, entonces yo creo que de momento no. Pero para mí yo creo que aún es pronto para sustituir. Pero en ese sentido lo que digo, el trato humano es una cosa que la gente sigue buscando y cuanto más mayor es una persona, más lo busca, ¿sabes? Los más jóvenes sí que les da un poco igual, por decirlo así, pero tampoco, que hay jóvenes que también les gusta el tú a tú. Entonces en ese sentido ya puede ser el chat la rehostia, hablando mal, pero no será nunca un trato humano, evidentemente. También es cierto que creo que hay algún tipo de pacientes que precisamente preferirían este tipo de chat. Claro, siempre hay excepciones, quiero decir. No digo este chat sintético, sino hablar por texto con el médico, con la doctora o con lo que sea. Eso yo creo que hay gente que... Sí, hay pocos aún, ¿eh? De hecho, yo tengo alguno que me contacta ya por email, que es el email que tenemos del centro de salud, porque en nuestro centro, por ejemplo, no hay email de cada uno. En otros centros me consta que sí, que ya lo hacen, y para mí es muy rápido, porque de hecho si me preguntan una duda por email me parece muchísimo más rápido y le puedo contestar, le puedo hacer un escrito relativamente rápido en lugar de que tenga que venir a consulta, esperarse, tal. Claro. Pero claro, no son muchos y yo no tengo esa disponibilidad de tener un email personalizado mío para contestar a mis pacientes, entonces no puedo abusar tampoco del email del centro general. No, la verdad es que hay un montón de elementos que ahora mismo hemos visto que, digamos, el sistema de atención primaria, que es al final a lo que nos estamos más expuestos, es decir, obviamente, pues si tienes algún tipo de cirugías, algún tipo de elementos complicados, temas, más cosas, pero el ciudadano, tanto el español como oyentes que estén en México, como oyentes que estén en Argentina, Colombia, etcétera, tenemos dos tipos de contactos con los médicos: atención primaria y urgencias. Sí. El 95 o el 99%, o si todo está bien, el 100% de nuestras interacciones con los médicos son a través de ahí. Entonces, todo lo que se pueda liberar de carga para que estéis a las cosas un poco más serias, tanto con los sistemas de atención telefónica, para no tener que ir yo a recoger un papel, o para no tener que hacer yo una consulta, o no hacer cola, o no desplazarme, todo esto la tecnología lo va a ir cambiando. Digamos, el modelo que hemos tenido desde las últimas décadas, ¿vale? De voy al ambulatorio, o voy a donde no sé qué, pierdo una hora y me vuelvo, ¿vale? Eso yo creo que a nivel tecnológico va a haber mucha solución. Y bueno, en este episodio estamos hablando de nuestra salud, pero permitidme hacer una pausa para hablar de la salud de algo que también es muy importante, y es la de nuestros negocios, porque el patrocinador de este episodio de Kernel no es ni más ni menos que AXA, que lo entienden perfectamente. Nuestros negocios
necesitan un socio que nos ofrezcan las mejores condiciones y AXA apoya y protege a todas estas empresas medianas, que aquellas que forman el corazón de la industria y de los servicios, y les ofrece una oferta completa y flexible que presenta todo un abanico de seguros disponibles. Entonces, con AXA tu empresa va a tener un socio con quien puede contar gracias a las coberturas, a las garantías, que incluyen herramientas digitales y la protección de datos personales para que tu negocio esté protegido con la mejor garantía a nivel de responsabilidad civil. En AXA también te ayudan con la salud de tus empleados, con soluciones concretas, tanto para el trabajo en la oficina como para el trabajo en remoto, que es algo que hablamos muchísimo en Kernel y que reduce el impacto humano y financiero derivado de cualquier problema de salud. Así que descubre mucho más sobre los seguros para empresas de AXA entrando en axa.es, un enlace que como siempre os dejo en las notas del episodio. Y volviendo al tema que te comentaba, aquí he hecho yo en falta una cosa, y creo que softwares o versiones de este ChatGPT 4 especializadas creo que lo pueden conseguir, que es: ¿por qué no me estás haciendo más preguntas en vez de ir directamente a darme posibles respuestas? Claro, sí, es una de las cosas que te iba a comentar, porque claro, yo lo primero que hago, muchas veces aún no han acabado de contestarme y ya estoy preguntando lo siguiente, porque claro, yo en mi mente ya tengo hecha más o menos la historia que quiero hacer. Sí que hay veces que te dejan un poco traspuesto y te responden algo que ya no estabas esperando y dices, ostras, espérate. Entonces ya irás por otro lado y ahí pues continúas, pero casi siempre vas preguntando bastantes más cosas, a menos que sea la típica dolencia que estoy viendo últimamente, la amigdalitis. Es preguntarle dolor de garganta, si hay fiebre o no, desde cuándo y si hay alguna cosa más. Y enseguida en la exploración lo ves y es una cosa por suerte bastante rápida. Pero otras cosas que no, que tienes que estar preguntando bastante rato. Y los chats sí que he visto que te responden, te dan los 4 o 5 diagnósticos que hemos visto, alguno más genérico como enfermedad, que se me ha hecho mucha gracia, y se quedan ahí. Claro, lo normal es que te preguntas en algo más, en plan, ¿cuánto tiempo? ¿Con qué alimentos? Lo que hemos comentado del niño, pues... Yo creo que esto se puede especializar y creo que lo vamos a ver pronto, ya te digo, porque todos estos sistemas pueden tener como una serie de preinstrucciones, digamos, ocultas. Y además son por texto. Cada respuesta o cada pregunta del paciente tienes que entenderla o tienes que responderla preguntando posibles conexiones o posibles contextos, etc. Y entonces no te va a responder de una forma genérica, sino que va a ir por un proceso un poco con una arquitectura quizás más tradicional, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los 8 años, que te decía yo, dolor de tripa, una pregunta clara que yo creo que hacéis todos los médicos es: ¿te ocurre siempre o más cuando comes algún tipo de alimento? Claro. Sí, lo normal. Eso yo creo que lo esperaría de un doctor, ¿no? Pero bueno, es una pregunta más de padre, ¿no? Sí. En cierto sentido. Claro. Sí, pero es una pregunta pues lógica, claro. También te digo que yo creo, en parte, claro, estos chats al final se están desarrollando mucho desde... A ver, habrá de otros países, pero desde Estados Unidos. Y ahí el tema médico-legal está muy en auge. O sea, por cualquier mínima cosilla denuncian al médico, ¿sabes? Aunque el médico, en España por lo menos, para demostrar que es una negligencia tienes que haberla hecho aposta. Y yo no he visto ninguna. O sea, hecha aposta. Otra cosa es que tengas un fallo porque al final somos humanos. Pero hecha aposta yo de momento no conozco ninguna. Entonces allí por cualquier mínima cosilla te denuncian o te condenan. Entonces yo creo que ahí sí que está teniendo mucho cuidado de hacerlo lo más abstracto posible para que tú no puedas denunciar al chat como que no, el chat me dijo esto y entonces yo hice esto otro y me pasó otra cosa. ¿Sabes? Y yo creo que en ese nivel nunca pasan ciertos límites más que nada por legalidad. Aunque imagino que tendrán algún tipo de protecciones siempre en los términos de servicio. Sí. Oiga usted, señor, mire, juez, el usuario, ¿no? El demandante aceptó este tipo de condiciones y listo. Siguiente pregunta. Yo creo que esta es un poco también... Me da pena porque es un poco genérica, pero lo he intentado torcer un poco. Vale. Buenas tardes. Mi padre tiene 48 años y es fumador. Por las tardes siempre está de mal humor y dice que le duele el pecho y la cabeza. ¿Qué puede ocurrirle? Y aquí cambia un poco la tonadilla de lo que me dice. Lo primero que me dice que lo siente, que no puede darme un diagnóstico, tal, no sé qué, no sé cuánto. El tabaquismo aumenta el riesgo de muchas enfermedades, es decir, el discurso normal, que todos más o menos podemos conocer. Y me dice, el dolor de pecho podría ser un signo de angina o incluso de un ataque cardíaco. La irritabilidad puede estar causada por el estrés, la falta de sueño o dolor crónico. Y me dice incluso también la abstinencia de nicotina u otros factores. Es decir, este proceso está intentando combinar las cosas de digamos, de lo que le he contado. Sí. Dice, es importante que tu padre consulte con un médico. Dice, Correcto. En resumen, si tu padre tiene estos síntomas, debería buscar atención médica. Es decir,
que no le agobies. Que está otras cosas. De todas formas, las 2 o 3 cositas que le ha dicho, ¿qué te parecen? Sí, me parece perfecto. De hecho, en una de las primeras causas de dolor torácico, que puede ser o angina o infarto, es el tabaco. Así que, claro, en este caso, según cómo fuese el dolor, y da igual la edad, quiero decir, yo he tenido pacientes de 30 y algo que han tenido un infarto. Y hay algunos con motivos y otros sin motivos, por llamarlo así. O sea, factores de riesgo, que llamamos nosotros. Hay un 15% de casos de infarto que no hay factores de riesgo, que son por genética, porque te ha tocado y sin más. Y luego el resto sí que son por algún motivo y el tabaco es uno de los primeros. Entonces, en este caso, aunque a priori, por el tema del dolor conforme lo describe, no parece, pero claro, hay que preguntar más a fondo. Desde cuándo le pasa, cómo es el tipo de dolor. Claro, el dolor torácico es lo que más nos inculcan cuando hacemos la carrera y lo primero que hay que descartar es que no haya un infarto, claro. Entonces, en este caso, sí. O sea, en este caso, por ejemplo, se pone muy el tope, como hemos dicho antes de la cefalea en racimos, que es un caso súper específico, pues en el dolor torácico justo en un paciente fumador hay que descartarlo. Sí. Y aunque no fuese fumador, quiero decir, yo he visto gente que viene que se le ve a kilómetros que es ansiedad y lo primero que haces es un electrocardiograma para descartar que no sea otra cosa, porque al final tú puedes pensar una cosa, pero las pruebas objetivas te dicen otras. Entonces, si tienes la disponibilidad de hacer una prueba y descartarlo, lo objetivo va primero y lo que tú pienses va después. Pero en este caso creo que sí que lo ha dado bastante bien. Yo creo que más o menos no ha dado ningún paso en falso, al menos en primera apariencia. Y eso es lo que me preocupa en cierto sentido, porque si me acostumbro yo como usuario, ¿no?, de este tipo de herramientas y los oyentes nos acostumbramos y me va a pillar desprevenido cuando realmente se la esté completamente inventando, ¿no? Y eso es lo que más me preocupa en cierto sentido a largo plazo, ¿no crees? Claro, es lo que comentábamos, de que hay que poner al final contexto. Entonces, si tú no tienes un contexto de unos conocimientos previos, yo no me fiaría de preguntarle cosas estas a un chat. Es igual que con el tema, a ver, no tiene absolutamente nada que ver, pero por lo que comentábamos del tema de los coches. Yo si le pregunto, mi coche hace tal ruido, y el chat me responde 5 cosas diferentes, en este caso como los 5 diagnósticos que comentábamos antes, claro, es muy abstracto y habría que consultar con un profesional que sepa realmente de qué va el tema. Entonces, yo tendría el mismo cuidado, ¿no? Muchísimo más, teniendo en cuenta que son cosas de salud. Sí, absolutamente. Por último, ya para acabar, tengo una pregunta que yo creo que es muy de las de Google. Muy de las de Doctor Google, ¿qué me ocurre? Tengo un bulto en la piel del pecho. Es de color marrón clarito y me duele cuando lo toco. Completamente inventado, ¿eh? Sí. Podría haber puesto color azul, pero me parecía un poco extraño. Digo, a ver si lo rompo. Los hay, pero sí. Hostia, no me asustes. Le pregunto, ¿qué puede ser? Y bueno, primer párrafo siempre que consulte con un médico, que lo siente mucho, súper empático, la verdad, y me dice, un bulto en la piel puede ser muchas cosas, desde un quiste sebáceo o un lipoma. Ambos generalmente benignos, me aclara entre paréntesis, hasta un tipo de cáncer de piel. El color marrón puede indicar un lunar, un nevus, con V, primera vez que escucho y que leo esta palabra, una lesión pigmentada que en algunos casos puede ser un signo de un melanoma. No darme necesariamente, pero pide cita con tu médico, bla, 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 bla. ¿Qué cojones es un nebus? Un nebus es una peca. Ah, vale. Hay muchos tipos de nebus, pero el nebus melanocítico normal y corriente es una peca de toda la vida. Entonces, en este caso, creo que también lo ha hecho bastante bien. Diagnosticar un melanoma sigue siendo una cosa que a mí me parece complicada. Sí que es verdad que tenemos pues, nuestros protocolos para diagnosticarlo y tal. Pero así a simple vista a veces es complicado. Nosotros nos fijamos en muchas cosas para diagnosticar una lesión de piel, que aparte del melanoma hay muchísimas otras, Pero claro, sobre todo es el tiempo de evolución, cómo es, si es regular o no, si tiene un color o varios, si el color es feo. Feo es un término muy genérico y abstracto, pero para que nos entendamos es un color que llama la atención, que dice, ostras, esto tiene mala pinta. Hay bastantes cosas. Nosotros tenemos un protocolo que se llama ABCDE, ¿vale? Que tiene en cuenta pues las cosas que he dicho, el tema del color, si es irregular o no, el tamaño, desde cuándo y todo esto. Sí. Entonces ahí sí que es un tema un poco más peculiar, porque el tema de la piel hay muchas veces que un melanoma es difícil de diagnosticar, ¿sabes? Entonces, muchas veces se ve, hay signos que te dicen, oye, esto tiene mala pinta, habría que mirarlo. Y en dermatología, nosotros antes de acabar la especialidad, rotamos un mes por cada especialidad para saber qué es lo que ven allí, por tener una idea. Y en dermatología muchas veces también dudan. Quiero decir, yo he visto casos donde han puesto 3 posibles diagnósticos como diagnóstico final, en plan, esto, VS, lo otro. Porque no lo saben hasta que analizan la pieza. O sea, te quitan la lesión
y la analizan. Tienen que hacer un análisis, una anatomía patológica que se llama. Claro, esto ya me indica que es muy complicado a ojo o con el dermatoscopio, que es la herramienta que utilizan para ver a nivel microscópico la lesión, es muy complicado. Y hay veces que hay que analizarlo muy a fondo para saber lo que es. Otras veces, por suerte digo para el paciente porque se lo quita rápido, sí que se ve a simple vista que el asunto es feo y que hay que quitarlo. Entonces, claro, en caso de un melanoma, cuanto más pronto se vea, pues mejor, sí. Pero claro, eso hasta que no te ven, claro, el chat te lo ha dicho muy bien. También tengo que decir que el tema del dolor ya me hace pensar que la lesión tirará más a benigna que maligna. Normalmente una lesión maligna sí que puede, un melanoma por ejemplo, sí que puede picar, puede haber enrojecimiento alrededor. Doler como tal no es imposible, pero no es un síntoma típico. Eso es más típico de que sea un quiste, un absceso, que es un granito sobreinfectado. Un lipoma, por ejemplo, no duele. Un lipoma es una lesión que además tú la ves, la tocas, no molesta, sí que la puedes mover. Y, a ver, duele si aprietas mucho porque al final hace efecto masa, está ocupando un espacio. Pero un absceso o un granito sobreinfectado que comento, eso sí que duele. Entonces, normalmente si duele, no suele ser maligno. Pero como digo, como medicina no hay 100%, el no suele que se coja con pinzas porque no siempre es así. A mí sí que me ha sorprendido que no haya... Parece que el tema del dolor, que le he explicado, es decir, le he dicho dos cosas. El color y que duele cuando lo toco. Sí. Se ha centrado mucho en el color, pero en lo de que duele cuando lo tocas lo ha ignorado. A mí eso me llama siempre mucho la atención. Normalmente las lesiones malignas, no solo en la piel sino en general, dolor como tal provocan cuando ya está la cosa muy muy avanzada. En plan, cuando hay un cáncer que hace metástasis en algún sitio, pues esa metástasis duele porque toca algún nervio. Pero algún bultito y demás, sobre todo los de la piel, cuando duelen, normalmente, ya te digo, no siempre, pero normalmente no tienen por qué ser malignos, suelen ser más benignos y suelen ser pues infecciones de la piel que se quedan en la capa de la piel. Ya te digo, esto hay que verlo y cada caso es un mundo y hay que ver más síntomas y demás, pero normalmente cuando duele suele ser más tirado a benigno y que se puede tratar más rápido. Qué bueno. Y bueno, yo creo que nos podríamos tirar todo el día inventándonos diagnósticos, pero creo que nos hemos podido hacer una idea más o menos de por dónde van tirando estos modelos, cuáles son sus límites y cuáles son sus fortalezas, porque ¿cuáles serían tus conclusiones, más o menos, así iniciales? A ver, yo creo que para ciertos casos, como el que hemos comentado del dolor de pecho y el tema de la lesión de la piel, hace bien, sobre todo en el tema de recomendar acudir al médico, pero en otros sí que lo veo como muy general y como que pone pues diagnósticos muy específicos que nosotros ni siquiera nos planteamos al principio porque primero te planteas lo más común y luego ya vas tirando a lo más específico. Entonces yo creo que aún queda por evolucionar, sí que hace bien en ser abstracto porque al final te está preguntando población general, pero sí que debería, yo creo que en el futuro las habrá, como tú dices, opciones más especializadas, más específicas, pero que yo creo que tanto en la medicina como en otros ámbitos debería darse acceso a esas versiones para gente que es profesional de ese ámbito, o sea, profesional de la abogacía, profesional de medicina o de otros ámbitos que hemos comentado. Más que nada por el peligro de suponer que entiendes lo que te está diciendo cuando realmente no tienes un contexto sobre ese tema. Yo, por ejemplo, de legalidad tengo el contexto justito, el que me toca por ser médico, pero no tengo ni idea de otros casos muy complicados. Entonces yo ahí, el chat me daría unas respuestas que yo no sabía interpretar porque no tengo un contexto legal general que debería tener. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí que deberían plantearse un poco diferenciar las subversiones especializadas para que no haya peligros, sobre todo en el tema pues de salud. Y luego, en el tema que me compete de la medicina, yo creo que nos puede ayudar mucho si esas versiones especializadas llegan a buen puerto para, pues sobre todo para ser más rápidos, ¿no? Cuando tengamos un caso que a lo mejor es complicado, te plantean muchas cosas, pues que el chat te busque en el libro en lugar de tú estar ahí pasando páginas o buscando por la web, porque también tenemos webs especializadas para médicos, ¿no? Entonces, para ser más rápido en ese sentido. Pero de ahí a que lo que decías de pues, sustituirnos y demás, a lo mejor algún día pasa, pero de momento te diría que está complicado por el tema de pues, las exploraciones, el tema de poder pedir pruebas determinadas, que claro, el chat al final te puede contestar, pero no puede pedirte una radiografía por ti, evidentemente, ¿sabes? A lo mejor en el futuro sí, pero de momento no. Y luego a nivel de gestión, en medicina, por lo menos en la sanidad española, el tema de poner cosas tecnológicas modernas tardan un montón, pero un montón guay. O sea, hay cosas que yo creo que se podían implementar porque creo que no son muy caras, también desconozco la gestión y cuánto dinero hay y demás, pero que no está... A mí me han cambiado el ordenador que tenía como 10 o 15 años hace 4 días, así que para que te hagas una idea de cómo están las cosas. Entonces implementar esto en la sanidad pública, por lo menos en la privada a lo mejor sí, pero en la pública nos quedan unos cuantos años.
el mítico ordenador de médico, que siempre tienen como el ordenador ese Dell negro pequeñito ahí, que dices tú, pero este Intel, ¿qué Intel tiene aquí puesto? Sí, a mí me pusieron uno, bueno, ya hace 4 días, ¿no? Pero hace relativamente poco, y de repente la pantalla de 24 pulgadas, que a mí se me queda grande, y digo, ostras, con lo acostumbrado que estoy a la pantalla pequeñita, pues la otra no sé cuánto tendría, pero tendría 15, 17 a lo sumo. De repente para mí eso era un cine. Yo digo, madre mía, me estoy quedando ciego aquí. Luego te acostumbras y dices, ostras, ¿cómo he podido vivir sin esto? Claro, eso es. Sí, yo creo que todo este tipo de avances, sobre todo para los profesionales de la medicina, cualquier tipo de elemento que pueda ayudar a vuestro trabajo y a vuestro día a día, siempre de entrada creo que puede estar bien, aunque veo algún problema de incentivos a largo plazo. No sé si, por ejemplo, llegará el típico doctor en el que, bueno, mira, le voy a decir lo que me diga la máquina y a tomar por saco. Claro, ¿no? Estoy hablando en el año 2050. Espero que no, ¿sabes? Al final has hecho una carrera para algo. Bueno, médicos hay de todos los colores, Ya, ¿no? sí, En cierto sentido, no, pero más allá de la broma, sí es cierto que me ha dejado buena pinta y sobre todo no lo veo alarmista, no lo veo muy diferente a preguntar en foros o a preguntar en buscadores, francamente. No veo nada que vaya a cambiar la sociedad y que de repente la gente se vaya a automedicar o hacer decisiones médicas diferente de lo que hemos vivido esos últimos 15-20 años a través de internet o lo que hemos vivido toda la vida a través de preguntarme a la cuñada, a mi tío o a mi primo. Y esos casi son peores porque dicen, mira, a mí el médico me dio estas pastillas, tómatelas. Y el foro o el Google o el ChatGPT no te puede dar las medicinas. Por suerte, ¿no? También te digo que al final este trabajo es a ver, supongo que pasarán todos los trabajos, ¿no? Pero yo hablo de la experiencia. Es un poco complicado porque luego tenemos unos protocolos, tenemos unos estudios, van saliendo evidencias nuevas y cuando salen las evidencias, cada uno las aplica también bajo su criterio y su experiencia. Hace poco estuve en un congreso que hablaba sobre un tipo de fármaco nuevo que al principio era solo para diabetes y ahora se usa también para enfermedades cardíacas, enfermedades renales y había ahí, yo creo que éramos más de 50. Pues todos no teníamos la misma opinión de en qué momento teníamos que empezar a usar ese fármaco en determinadas situaciones. La misma situación, pues habría gente que lo usaría antes, habría gente que lo empezaría a usar después. Quiero decir que dentro del hecho que ya somos especialistas en ese tema en especial, porque es un fármaco bastante nuevo y somos, yo diría que pocos los que nos hemos interesado así como un poquito más, discrepábamos entre nosotros. Así que imagínate si eso ya lo extrapolas a todos los médicos que somos de medicina de familia en España o a nivel mundial. O sea, entonces ya el chat, claro, él intenta ser específico, pero al final nunca podrá porque ni siquiera nosotros entre nosotros lo somos. Eso es. Es que, amigos, la ciencia es complicada, ¿no? Y como dice el meme, hay que hacerla. Muchísimas gracias, doctor Méndez. Animo a todo el mundo a que escuche tu podcast. La consulta del doctor Méndez. Literalmente, lo tenéis en cuenta. Y si no, pues lo buscáis en cualquier plataforma de podcast donde estéis escuchando ahora mismo Kernel. Seguramente lo tendréis. Lo vamos a dejar en las notas del episodio. Fantástico. ¿Cuántos episodios van ya, más o menos? Pues estoy a punto de publicar el 111. Ah, mira, un número muy bonito, la verdad. Sí. Invitándoos a que escuchéis el podcast del doctor y dándote las gracias por venirte con nosotros este programa de Kernel, tanto médico como tecnológico, porque yo creo que ha quedado francamente muy interesante y hemos visto motivos, yo creo que para estar tranquilos un poco, ¿no? Dentro de los posibles efectos de este tipo de doctor GPT, ¿no? Cómo nos va a cambiar, cómo nos va a afectar, sobre todo a los pacientes, pero también a la comunidad médica cuando os lleguen con este tipo de preguntas y de respuestas. Alguno habrá que os llegue con el chat impreso, ¿no? En unos folios y diga, es que el ordenador me ha dicho... De momento no me ha pasado y espero que no me pase. Sí que nos ha pasado lo típico de, es que el reloj me ha dicho que tengo un infarto o que tengo una arritmia. Eso sí que ha pasado. A mí no, algún compañero ha pasado, a mí de momento no. Pero eso ya está pasando, así que tengo miedo del futuro. Eso sí que es un tema interesante, lo de el reloj me ha dicho, porque eso sí que es un presente ya desde hace varios años y eso seguro que ha tenido por ahí muchas visitas, tanto para bien como para mal, ojo, ¿eh? Poco a poco vamos viendo la tecnología cómo nos acaba descubriendo diferentes formas de tener un poco más de información sobre nuestro cuerpo y nuestra salud. Muchísimas gracias de nuevo, Roberto, y muchísimas gracias a los oyentes por estar con nosotros una semana más. Hasta pronto.